celebro que nos estén escuchando y que podamos estar hoy acá para poder debatir, para poder reflexionar acerca de todo lo que está ocurriendo actualmente y de cómo poder seguir luchando para que no se nos sigan quitando más derechos, que no se nos sigan recortando todos los derechos que ya hemos adquirido a través de nuestras luchas, a través de los movimientos, de organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, hoy es un día más un día más de lucha, un día más de visibilizarnos, un día más de representar y visibilizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, nuevamente les agradezco mucho a quienes están conectadas, les agradezco también a las invitadas del día de hoy, a quienes van a disertar, van a hablar desde sus experiencias y desde sus lugares respecto a toda la temática que nos convoca el día de hoy. Bueno, agradezco también a los que moderan y bueno, gracias en general a todas las personas que hicieron posible este espacio, que hacen posible este momento y bueno, gracias también a quienes nos van a escuchar después en la grabación, en algún tiempo que tengan disponibles. Y bueno, nuevamente gracias. Soy Lucía Velázquez, presidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y bueno, les dejo con mis compañeros y compañeras que van a estar moderando este espacio y bueno, con las invitadas también que después también en algún momento a través de los comentarios pueden dejar sus preguntas, sus reflexiones, comentarios y demás. Muchas gracias. A vos, Luz. A vos, muchas gracias, Luz. Muchas Muchas gracias por tus gracias, Luz. palabras. Sí. Vos sabés, Mari, que estaba escuchando a nuestra presidenta y esta cuestión no es solamente estar, ¿no? Sino tomar incidencia, ser partícipe, ¿sí? Tener participación y marcar agenda, ¿no? Así que bueno, es por ese lado, ¿verdad? Así es súper importante y hay que tener en cuenta que desde nuestro lugar podemos hacer muchas cosas y podemos ser parte de nada, de este proceso paulatino de que tenemos que seguir en la lucha porque nada, en los tiempos que vivimos entiendo que más que adelantar hemos retrocedido un poco, pero para eso estamos, nada, las personas con discapacidad para poner como hoy la voz, ¿no? Para visibilizar y que la gente también tenga un poco más de comprensión acerca de lo que está viviendo. La palabra como resistencia, ¿verdad? Así es, Mari. Exactamente, Así es. así es. Sí. Si te parece, Mari, y te parece, ahí tranquila, vamos a ir presentando de a poquito. Tenemos invitadas de lujo hoy realmente, así que si te parece, primero vamos a ir presentando los paneles y quién va a estar a Dale, cargo de cada uno de ellos, ¿no? dale. El panel uno se titula Diálogo con sentido, derechos, discursos y realidades. Y lo lleva adelante la licenciada Melissa Correa, vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica, licenciada en Comunicación Social, especialista en producción de contenidos accesibles, también diplomada en periodismo digital, docente e investigadora de la Universidad de La Matanza y la Universidad de Buenos Aires. El panel número 2, la participación política y ciudadana en la conquista de derechos, lo lleva adelante la doctora Gabriela Troyano. Ella es presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. También es docente de la Universidad de La Plata. Y por último, el panel número 3, el empoderamiento, asesoramiento para el ejercicio de los derechos adquiridos y vulnerados, que lo lleva adelante la doctora Marcela Falero. Ella es abogada especialista en derechos previsionales, recibida de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y también integra la agrupación TGD de Padres SEA. Ahí presentamos entonces a todos los panelistas en cada uno de sus espacios y bueno, no sé si te parece,
Así no perdemos más el tiempo, Gustavo, y iniciamos el panel número 1 y lo vamos a presentar nuevamente a ella, a Melissa Correa, y bienvenida nuevamente, así puede ampliar y ya desglosar todo lo que tiene para contar en este panel, el número 1. Bienvenida. Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buen día, Gus, buen día, Mari. Bueno, muchísimas gracias por formar parte de este espacio el día de hoy, ustedes también. Gracias al compañero que también nos está ayudando ahí con la cuestión técnica, ¿no? Que también, ¿no? Esto es, como decimos, es una organización, es una red, y sin una red, sin distintas acciones, ¿no? Y manos que estén sobre un mismo espacio, nada es posible, ¿no? La construcción es colectiva. No quiero extenderme, sí, pero no quería dejar de agradecerles por formar parte y también de hablar un poco, ¿no? En este primer panel donde queremos un poco abordar la importancia de los discursos, de la palabra y cómo de alguna manera construimos sentido y ese sentido, ¿no? Desde nuestro rol en la comunicación también legitima o deslegitima derechos, ¿no? Estamos hablando de una palabra que hoy por hoy está muy silenciada. Las personas con discapacidad no solamente sí están sufriendo un ataque sistemático de cada uno de sus derechos, sino que están siendo permanentemente silenciadas, ¿no? Entonces aquí es donde de algún modo me parece súper importante, también en mi rol, ¿no? Como vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, recuperar el sentido y el significado que tiene la comunicación, ¿no? La comunicación es de alguna manera una cuestión del ser humano, ¿no? Es algo nato que tenemos. Siempre buscamos establecer comunicación, establecer lenguaje y generar discursos, pero quizás desde una perspectiva más teórica, ¿no? Desde la academia, se habla que la comunicación ha pasado por distintos momentos, ¿no? Una comunicación quizás un poco más instrumental al inicio, basada por el típico modelo de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Esa comunicación lineal, donde lo que importaba y lo que primaba de algún modo era que haya una persona, ¿no? Que diga, que emita una palabra, un mensaje, y alguien que lo recepcione, ¿no? Que lo reciba, donde de algún modo esa carga que tenía, ¿no? El mensaje, lo connotativo, la importancia de ese mensaje, no era relevante, ¿no? No era lo central, sino que tenía que darse siempre ese esquema. Pero con el paso del tiempo, ¿no? Esto fue evolucionando y se pasó a un modelo de la comunicación llamado modelo vincular, ¿no? Donde de algún modo se recupera la esencia de la comunicación, ya no como un instrumento simplemente, sino como una relación vincular, donde siempre hay alguien que recibe, alguien que le da un significado a eso que recibe, que de algún modo resignifica, ¿sí? Ese mensaje, esa palabra que está recibiendo y que de alguna manera juega el rol, ¿no? También de emisor, ¿no? Lo resignifica, lo toma y lo vuelve a transmitir. Y eso de algún modo es lo que hoy por hoy nos define como seres humanos, ¿no? La comunicación hoy ya no es ese mensaje, ese emisor y ese receptor, sino que es un vínculo constante. Es la construcción de sentidos, la construcción de representaciones, de sectores sociales, ¿sí? Que hoy por hoy, por ejemplo, están sumamente, ¿sí? Silenciados. Y acá es donde de alguna manera este modelo más vincular, ¿no? Tiene una paradoja y tiene un encuentro que se empieza a dar, ¿no? Esta comunicación más social, más constructiva, justo cuando se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Una convención que Naciones Unidas aprueba en el año 2006, entre paréntesis, hoy por hoy ya Argentina no está siguiendo de algún modo, ¿sí? Los lineamientos que proponen las Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, y en el año 2008 Argentina incorpora esta convención a su marco normativo interno. Ese marco normativo finalmente le da un rango constitucional, ¿sí? A nuestra convención en el año 2014. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? A través de la ley 27044
se le da rango constitucional, se le da igual importancia que nuestra convención, nuestra Constitución Nacional, ¿no? Entonces acá donde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no solamente pasa a ser una ley más, sino que es la que de algún modo se presenta como la base, como el cimiento para el resto de las leyes que van a emanar después. Y acá viene algo muy importante en cuanto a la comunicación. La Convención define en su articulado, en el artículo 2, a la comunicación desde un lugar más tecnológico, más técnico, y propone que van a ser todas esas herramientas, ¿sí?, que se usan para hacer comunicación. Entonces define que la comunicación va a ser el sistema braille, van a ser los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, va a ser el lenguaje claro, van a ser las voces sintéticas que se le incorporan a los contenidos, ¿sí?, audiovisuales, y también a las tecnologías, a los celulares, a las computadoras. Pero, ¿sí?, ya en su artículo 8, toma la importancia que tiene la toma de conciencia. Y acá es donde propone que es el rol, ¿sí?, de la sociedad y de los medios de comunicación promover representaciones responsables del colectivo de las personas con discapacidad, que sean adecuadas a la realidad, ¿sí?, que se pueda entender de alguna manera la importancia de este colectivo desde un lugar de los derechos humanos. Presenta a las personas con discapacidad como sujetos activos, sujetos empoderados, responsables de la construcción de su propia representatividad, ¿no? Y acá entonces ya vamos viendo cómo de algún modo esta convención tiene este segundo eje, ¿no?, de la importancia de vincularnos, de luchar por la construcción de nuestra propia representatividad, ¿no? Y esto es imposible sin la participación de estos actores sociales, ¿no?, de nosotros, de las personas con discapacidad, que igualmente aquí en el segundo panel se va a estar tratando, ¿no?, un poco la importancia de la participación ciudadana, la participación colectiva. Y acá viene el tercer eje, muy lineal, muy vinculado a lo que es el discurso, y que es el artículo 21 que propone nuestra convención, que es la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. Algo importante, nuestro país adhiere a un tratado internacional sumamente importante, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, que en el artículo 13 habla de la libertad de expresión y dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas en cualquier soporte y formato y a través de cualquier medio. ¿Qué pasa con esto, no? Es un derecho, el derecho a comunicarnos, el derecho a informarnos, el derecho a ser productores nosotros mismos de nuestra propia realidad, transmitir nuestra propia realidad también. Pero acá, ¿sí?, es donde muchas veces también los medios de comunicación entonces toman, ¿sí?, la cancha para ejercer su libertad de expresión y de opinión, y es aquí donde gana el terreno público la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con ese espacio público? ¿Qué discursos son los que se transmiten desde los grandes medios de comunicación y se replican también, ¿no? Muchas veces vemos noticias abordadas con los términos discapacitados, no videntes, sordomudos, términos que son incorrectos, términos que ponen el foco en la falta de la persona, ¿no?, en lo que no tiene, en ese modelo médico rehabilitador que hacía foco en esa cuestión, ¿no?, que a la persona le falta lo que no puede hacer. Y es aquí donde también, ¿no?, aparecen de algún modo figuras públicas que esos medios de comunicación le dan la voz para reproducir mensajes altamente, ¿sí?, dañinos, podemos decir, discursos de odio hoy por hoy. Vimos una actual, ¿sí?, senadora que decía, ¿no?, quienes no nos voten tienen una enfermedad mental. Entonces aquí es donde de alguna manera también esas voces legitimadas por los medios de comunicación instalan discursos que terminan de alguna manera, ¿no?, inmiscuyéndose en toda la sociedad y sentando discursos de odios que posteriormente son transmitidos, ¿no? Tenemos el organismo, ¿sí?, que de algún modo nuclea todas las políticas de discapacidad, que hoy por hoy en este año
emitió una resolución que incluía un nuevo baremo para medir la discapacidad y traía términos obsoletos como imbéciles, ¿sí? Débiles mentales, idiotas. Son términos que, si bien no son los que hoy por hoy se toman para, por ejemplo, emitir un certificado de discapacidad, sí estuvieron en todos los medios de comunicación que hicieron eco a esta noticia, y muchas personas se quedaron con esto, ¿no? Se quedaron con que estos términos son los correctos, son los adecuados. Entonces, ¿cuánto daño podemos hacer desde el discurso y cuánto daño podemos hacer a esos derechos, ¿no? Quien considera que la persona con discapacidad es un débil mental, es un enfermo mental, quien considera que la persona con discapacidad no participa colectivamente de espacios de participación política, de participación colectiva, por ende entiende a este colectivo como un colectivo que no tiene voz, ¿sí? Como un colectivo que está silenciado. Y si esto continúa pasando y desde nuestra responsabilidad como organizaciones no intentamos revertirlo, no generamos resistencia, vamos a seguir, ¿sí?, validando que estos colectivos sigan siendo vulnerados, sigan siendo sus derechos invisibilizados y sigan siendo silenciados. Por eso hoy, ¿no?, la comunicación la entendemos como una construcción colectiva, ¿sí?, como las voces que entre todos tenemos que levantar para evitar este ataque sistemático a cada uno de los derechos, ¿sí? Entonces, queremos de algún modo dejar la invitación, ¿no?, a pensar entonces qué podemos hacer cada uno desde nuestro rol para revertir estos discursos de odio, estos términos incorrectos que sientan de alguna manera y refuerzan representaciones que no son las reales, ¿sí? Así que bueno, compañeros, muchas gracias por este espacio y bueno, los estamos igualmente acompañando. Muchas gracias, Meli. Clara, como siempre, ¿no? Y cuánto hay que seguir trabajando, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos, bueno, quienes somos comunicadores, ¿no? En este tema tan sensible, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y muy clara. Bueno, vamos, si te parece, Mario, vamos a pasar al segundo panel, ¿sí? Dale, hacemos así, Gustavo. Pasamos al segundo panel entonces, y bueno, muchas gracias también a Meli, claridad total para lo que es todo lo que tiene que ver en la comunicación, ¿no? Para nosotros también, que somos comunicadores, ¿no? Como comunicadores, exactamente, multiplicadores de palabras y de voces. De Pasamos ahora al segundo panel, ¿sí? Que es la participación política y ciudadana en cuanto a la conquista de derechos, y este panel está a cargo de Gabriela Trollano. Muy buenos días, Gabriela, y te cedo la palabra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a todos, a todas. Gracias desde Redi por la invitación. La verdad que es un honor, es un placer. Gracias, Meli, por tus palabras, Gustavo, Mariela. Yo le digo Mariela, pero está Fabiana ahí escrito. Por el trabajo, ¿no? Por el trabajo que realizan en forma permanente, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo hablamos y cómo el lenguaje también va generando derechos. Bueno, a mí me toca hablar de participación ciudadana, que creo que está muy de la mano con la autonomía, con la vida independiente, pero también está con la accesibilidad, con lo que tiene que ver con el modelo universal, con el acceso a la educación, a muchos otros derechos humanos, ¿no? Y estando tan próximos también a la celebración, ¿no? El 10 de diciembre se conmemoran los 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a tanto tiempo que el mundo, y en especial nuestro país, siga renegando de considerar a los seres humanos como personas, y a las personas con discapacidad como personas. Es todo un tema, una batalla que no termina nunca. Y que lo tenemos que tomar así, ¿no? Digo que la lucha continúa y es colectiva, como decía Melissa, y que la tenemos que también tomar como un camino
permanente. Por eso creo que también en derechos humanos el tema de la no regresividad es tan importante. Es importante ese principio de progresividad, que es lo que hace que cada vez podamos tener más derechos. REDI es una organización, como ustedes saben, de personas con discapacidad y familiares que trabajan por los derechos humanos, ha participado en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo acá al lado mío la tengo a Ana Done, que ha sido una, no solamente fundadora de REDI, sino también una de las que participó activamente en Argentina por la redacción de la Convención. Y esto nos muestra cómo esa convención, que es tan importante porque detalla absolutamente todos y cada uno de los derechos que tiene cualquier persona, pero cómo se visibiliza para las personas con discapacidad, es tan importante porque fue el fruto de la participación activa y colectiva de personas con discapacidad y familiares. Y es una muestra de lo que podemos hacer las personas con discapacidad cuando se nos da lugar, cuando se nos da participación, cuando se nos escucha, que es lo que establece en la Convención cuando hablamos de vida en la comunidad. Las personas con discapacidad somos personas como cualquier otra y tenemos mucho para aportar a la comunidad. Sin embargo, durante mucho tiempo se nos ha privado la posibilidad de educarnos, y al privársenos de la posibilidad de educarnos, también se nos privó de acceder a determinados espacios. Cuando nosotros vemos esta red de comunicadores sociales con discapacidad visual, ¿quién se hubiese pensado hace 50 años atrás que podía existir esta red, ¿no? Qué importante la Convención en la conquista de derechos, que muchas veces, como nuestro país no ha modificado toda la legislación conforme a la Convención, siempre estamos dependiendo del gobierno de turno para que se cumplan o no las pautas de la Convención. Yo creo que ya en este gobierno hemos llegado al sumum de la antidemocracia, ¿no? Yo creo que en cierta manera se ha vuelto a determinadas prácticas que son de la dictadura militar, porque el hecho de suspender una ley, como la ley de emergencia, que fue aprobada por más de 2/3 de los votos, todas las veces que se votó, y pasó 2 veces por Cámara de Diputados y 2 veces por senadores, realmente es significativo la ausencia de escucha del incumplimiento de la Convención, en este caso en particular del artículo 4, inciso 3, con respecto a la participación de las personas con discapacidad. Y esta participación, que hay muchos espacios que todavía están vedados para nosotros. Yo tuve el privilegio a esta altura de haber participado siendo persona con discapacidad en la Cámara de Diputados, y ver que en lugares donde diríamos que la Convención se debería cumplir al máximo, había muchas barreras que eran muy difíciles de que se comprendieran que había que eliminarlas para que uno pudiera desenvolverse en igualdad de condiciones con los otros. Cuando tenemos en el gobierno nacional políticas públicas que atacan directamente a la legitimidad de las personas con discapacidad, nuestra capacidad jurídica para poder tomar decisiones, es un retroceso también en la ciudadanía, porque el que escucha y no conoce que existe la Convención, toma como verdad eso que escucha a través de los medios de comunicación. Por eso es tan importante, como decía antes Melissa, la palabra. Conceptos como, no sé, modelo universal, ajustes razonables, el tema de la seguridad social para las personas con discapacidad, que vemos cómo han sido afectadas en este último tiempo y con
la prohibición además, o sea, esa falta de seguridad social, que es el quite de las pensiones no contributivas, que trajo aparejado también el no acceso a la salud de cientos de personas con discapacidad en nuestro país. Entonces, cómo todos los derechos están vinculados y están relacionados y cómo establece, yo digo, el sistema de derechos humanos establece que son universales los derechos humanos y que son interseccionales, entonces que no hay un derecho sobre el otro, y cómo los derechos económicos, sociales y culturales limitan a los derechos civiles y políticos. Y la realidad que vivimos hoy en nuestro país, muestra eso, muestra la dificultad en la cual nos enfrentamos las personas con discapacidad y los familiares de acceder a la mínima calidad de vida, ¿no? que hace a la dignidad de la persona. Es lo mínimo de lo mínimo a lo que podemos acceder. Entonces, nuestra participación política se ve limitada a el reclamo permanente, ¿no? Con algunas dificultades también que se nos presentan, porque sabemos que si uno no tiene transporte accesible, no tiene posibilidad de trabajar, la participación en las manifestaciones se limita, poder accionar jurídicamente y judicialmente se limita porque los recursos económicos son limitados, son escasos, y esto también, digo yo, si nosotros vemos la situación actual, es muy perverso porque vemos cómo desde el gobierno nacional se quedan con fondos que son para garantizar todos estos derechos a las personas con discapacidad. Y cómo vemos ese doble discurso de que no hay fondos, que es mentira, los fondos están, pero se los quedan ellos. O suspenden la ley de emergencia para no tratar dentro del presupuesto nacional la asignación del presupuesto para esa ley. Entonces vemos que la limitación de estos derechos es muy grave. Nosotros podemos accionar judicialmente, de hecho, Redi lo ha hecho sistemáticamente, no solamente con presentarnos en las demandas que se hicieron de de la Defensoría de Formosa y de Catamarca para que se devuelvan las pensiones no contributivas, sino también para una demanda que presentó el papá de 2 niños con autismo en Campana, y nosotros adherimos también a esa demanda para que se declare inconstitucional e inconvencional la suspensión de la ley de emergencia, ¿no? Que esto es posible gracias a que dentro de las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, hay abogados que nos permiten litigar sin gastos, porque si no, también para una organización sin fines de lucro, como es Redi, como son muchas organizaciones, es imposible tener los recursos como para contratar a un abogado. Entonces, el rol de las defensorías del pueblo, el rol de las clínicas jurídicas de las universidades nacionales, juega un papel muy importante y de apoyo, ¿no? Y yo digo que la lucha colectiva de las personas con discapacidad en nuestro país, el logro de poder acceder a las aulas universitarias en un país donde la educación universitaria es gratuita, pero a pesar de eso las personas con discapacidad no podíamos acceder porque no teníamos los apoyos necesarios. Todo este camino, ¿no? de hablar, de transmitir los derechos que nos corresponde, de hacer conciencia en los distintos estados institucionales, desde las universidades, las cámaras de diputados, las intendencias, bueno, del modelo social de la discapacidad, de lo que implica el modelo social,
es muy importante porque se van revertiendo cosas que van quedando, yo digo, lo quieren destruir, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo colectivo, mancomunado, yo creo que también libre de egos y de mezquindades, podemos ir avanzando a pesar de los tiempos difíciles, muy difíciles, que nos toca vivir. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ustedes saben que la justicia, la Corte Suprema de la provincia ha dado un fallo positivo a la ley de asistencia personal para que las cubran las obras sociales, fundamentalmente IOMA. Así que yo digo, también en el medio de todas estas situaciones hay algunos avances, el logro de que tengan que devolver las pensiones no contributivas es también producto de la lucha. Digo, ¿por qué digo esto? Porque digo que no tenemos que bajar los brazos, que tenemos que continuar todos juntos, sabiendo que el camino es difícil, que tenemos ya que remar en dulce de leche repostero, no es ni en dulce de leche común ya, pero que vamos intentando que no hagan lo que quieran hacer, porque creo que ya estaríamos todos bajo tierra si lo hubiésemos dejado al gobierno terminar su política pública. Bueno, yo dejo acá, no sé cuánto tiempo voy, pero me parece que más o menos estamos y después si abrimos al diálogo podemos también compartir y debatir todas estas miradas también de cómo coordinamos para seguir haciendo incidencia y para lograr tener en el país algo que este año Redi ha trabajado mucho, pero bueno, no lo logramos. Hace del 2023 que venimos trabajando fuertemente con la presidencia de Arroyo en la Comisión de Discapacidad para que se sancione la ley marco de discapacidad que esté acorde a la convención. Pero bueno, no fue posible, pero igual no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir, y creo que en esto hace falta también tener una mirada colectiva, transversal, que nos permita avanzar, ¿no? Que a veces no podemos lograr una ley que sea el 100% de lo que queremos, pero que si avanzamos sí, más del 50 ya tenemos que estar contentos y tenemos que seguir, ¿no? Aprobarlo eso y después seguir, porque la composición de las cámaras no nos es tan favorable. Bueno, dejo acá. Gracias de vuelta por la invitación, por esta mañana de debate, de celebrar y de conmemorar el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hablando de eso, ¿no? De nuestros derechos y cómo podemos seguir avanzando y cómo seguir con nada sobre nosotros sin nosotros. Qué interesante, Gaby. Bueno, muchas gracias, Gaby, una amiga de la casa. Muchas gracias por ser tan claro, ¿no? Vos sabés que después cuando volvamos, que seguramente vamos a volver en un momento, me quedé pensando mucho en esta cuestión. ¿Qué pasa con el Estado cuando retrocede o se hace al lado, ¿no? Y el papel que tenemos que jugar preponderante que tenemos las personas con discapacidad, ¿no? En cuanto a la vulneración de derechos y el papel que tenemos y el rol que tenemos que asumir también, ¿no? Para esta conquista, porque es una lucha colectiva. Muchas gracias, Gaby. La verdad que muy claro. Bueno, ¿te parece, Mari? Vamos a pasar al último panel, ¿sí? El último panel es empoderamiento y asesoramiento en cuanto a los derechos adquiridos y aquellos derechos que son vulnerados, ¿sí? El panel está a cargo de Marcela Falero, así que desde ya le damos el buenos días primero y la bienvenida y le cedemos la palabra. Hola, a ver. Buen día, Marcela. Se te escucha muy bien ahí, ¿eh? Ahí, ¿ahora me escuchan? Ahí está. Ahí está, ahí se escucha muy bien. Sí, ahí se escucha.
Sí, ahora está Excelente. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Buenos días. yo soy Marcela Falero, soy abogada y bueno, soy integrante de Familias TEA, de acá de La Matanza y de la Asociación de Nodos Bonaerenses. Y bueno, tengo un hijo con discapacidad que tiene 12 años, que tiene autismo. Y bueno, si bien la discapacidad ya estaba en mi vida relacionado con mi trabajo, me empecé a enfocar más cuando era el tema, bueno, cuando llegó Andrés a mi vida. Así que bueno, la idea era charlar un poquito respecto del certificado de discapacidad, sus características. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Marcela. Bueno, empecemos hablando de ¿cuándo se considera que una persona tiene una discapacidad? Consideramos la ley 22.431 establece que una persona tiene una discapacidad cuando tiene una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables en la integración familiar, social, educacional y laboral. ¿Sí? Es decir, cuando se tenga alguna alteración desde el punto de vista motor, sensorial o mental, se considera que la persona puede tener una discapacidad. ¿Y cómo acreditamos esa discapacidad? La discapacidad la acreditamos a través del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es un instrumento público que va a ser válido en todo el país. La persona puede sacarlo o no puede sacarlo, es decir, no está obligado a tramitarlo, pero la realidad es que tramitarlo le genera una gran cantidad de derechos. Es decir, yo siempre digo que el certificado de discapacidad es la llave que garantiza que todas las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan, ¿sí? Al 100% con relación a las coberturas médicas, por ejemplo. Explico esto porque muchas veces existe el temor de sacar ese certificado de discapacidad, el temor a ser etiquetado, estar en una lista donde no le permita poder, por ejemplo, conseguir trabajo, y la realidad es que eso no pasa o no tendría que pasar. El certificado de discapacidad yo lo muestro a quien considero que sea necesario. Nunca dejo el original, siempre me manejo con una copia. Se tramita de manera voluntaria, como dije, es válido en todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo saco en Matanza y me mudo a Tierra del Fuego y va a tener la misma validez, ¿sí? Y bueno, después, además de generar derechos con respecto a las prestaciones médicas, genera otros beneficios como beneficios sociales impositivos, como tipo libre estacionamiento, franquicias, etcétera. El certificado de discapacidad antes se renovaba porque tenía una fecha de vencimiento. Ahora, en vez de hablar de vencimiento, hablamos de actualización. Es decir, el certificado de discapacidad se tiene que actualizar. ¿Y por qué es la importancia de que se actualice? En determinados casos es importante actualizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una persona con autismo, es importante actualizarlo porque la persona, a medida que va creciendo, la persona con autismo, que a medida que va creciendo, va requiriendo otras prestaciones, y por eso es importante que tenga ese certificado de discapacidad. Igualmente, hay una ley, que es la ley 27.711, que se estableció que la Junta Interdisciplinaria, es decir, la Junta Evaluadora, al momento de emitir el certificado de discapacidad, puede establecer que sea con o sin vencimiento, ¿sí? Y hay 3 casos en los cuales la Junta Evaluadora puede determinar si ese certificado puede ser ya sin vencimiento. Y puede ser cuando la persona al momento de la evaluación tenga emitido previamente 2 certificados anteriores y no haya modificado su diagnóstico. Entonces, en ese caso, la Junta podría evaluar ya hacer el nuevo certificado sin ningún tipo de vencimiento. Otra de las causas es que la persona al momento de la evaluación tenga más de 60 años y mantenga sus estructuras funcionales y corporales iguales durante al menos 5 años.
Y la tercera causa sería que la persona al momento de evaluación requiera de un equipamiento o dispositivo de uso permanente para preservar sus funciones. Esos tres casos puntuales, la Junta Evaluadora podría entender que no es necesario ya ponerle una fecha de renovación y que ya la persona no tendría que ir más a la Junta Evaluadora. Lo que tenemos que tener preciso acá, que yo les estaba explicando, que bueno, que uno de los derechos más importantes que garantiza el certificado de discapacidad es con respecto a la cobertura médica. La persona con discapacidad va a requerir de determinadas prestaciones que va a decir el médico, y esas prestaciones, la obra social o la prepaga está obligado a cubrirlo al 100%, sin ningún tipo de límite. Es decir, para la persona con discapacidad no hay plan cerrado, es decir, lo que la persona con discapacidad necesita y la obra social o la prepaga no lo tiene, lo puede buscar por fuera de cartilla, es decir, eso significa que no es un plan cerrado. Otra de las características es que no existe un PMO, es decir, para las personas con discapacidad no hay un techo, ¿sí? Pero siempre relacionado con el diagnóstico que aparece en el certificado de discapacidad. Es decir, si una persona con autismo necesita determinadas terapias y todo, se las tiene que cubrir al 100%. Si después aparece otro diagnóstico, como por ejemplo la epilepsia, para que nosotros queramos que también la obra social cubra lo relacionado a ese nuevo diagnóstico, sí o sí tenemos que hacer que lo incluyan en el certificado de discapacidad, ¿sí? Y eso se puede hacer en cualquier momento, no es necesario que esperemos la fecha de renovación, o en el caso de que tengamos un certificado que la Junta determinó que sea sin vencimiento, podemos agregar un nuevo diagnóstico. Porque siempre la regla es que la obra social está obligada a cubrir siempre y cuando esté dentro el diagnóstico dentro del certificado de discapacidad, esté relacionado con el diagnóstico que está en el certificado de discapacidad. ¿Sí? ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, Marcelo, te seguimos. Sí, Sí, perfecto. Bueno, con el certificado de discapacidad, después de que nosotros lo tenemos, lo que tenemos que hacer es presentarlo, es la obra social, para poder garantizar que empiecen a cubrir las prestaciones al 100%. Cuando nosotros tenemos una persona con discapacidad en la familia, si bien el derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Estado tiene la obligación de darle todo lo que esa persona con discapacidad necesita, sabemos muy bien que eso lamentablemente no funciona así y que necesariamente necesitamos de una obra social, ¿sí? La forma de obtener una obra social es, bueno, como sabemos, trabajar en relación de dependencia, pagar un monotributo autónomo, monotributo social o monotributo común, ¿sí? La realidad es que en el caso nuestro, cuando las familias vienen a familias TEA para el asesoramiento, lo primero que hacemos es que se encaminen en tener una obra social. Y la forma más fácil hasta ahora, entre comillas, de obtener una obra social es a través del pago del monotributo social. El monotributo social se saca el turno en el ANSES, se va al ANSES, se dice que tenemos un emprendimiento y que por esa razón necesitamos facturar y que además sabemos que tenemos el derecho a tener una obra social. Anteriormente, uno cuando se anotaba en el monotributo social podía elegir cualquier obra social y cualquier obra social estaba obligada a recibir a los monotributistas. Eso se modificó ahora y lo que se estableció es que las obras sociales que quieran recibir monotributistas se tienen que anotar en un listado en la superintendencia. Entonces, cuando nosotros vamos al ANSES y nos queremos anotar en el monotributo social, tenemos que elegir una obra social dentro de ese listado. Tips para que tengan en cuenta. Muchas veces cuando me ha pasado porque muchas familias después vienen y me lo comentan, y muchas veces tienen que volver al ANSES, puede pasar o que el empleado le diga,
¿para qué te vas a anotar en la obra social? Porque no te va a cubrir nada, o les va a decir, pero ¿para qué te vas a anotar en el monotributo social si ahora dicen que va a desaparecer? Que es verdad, está ese rum de que el gobierno quiere sacar el monotributo social, pero la realidad es que mientras exista tenemos que aprovechar y lo tenemos que anotar, ¿sí? Entonces, cuando le digan eso de que para qué van a elegir una obra social o para qué se van a anotar en monotributos sociales, ustedes lo que le tienen que decir es, mira, yo me quiero anotar, después lo que pasará veo cómo lo resuelvo. Pero ustedes del ANSES no se van sin tener el monotributo social y sin haber elegido la obra social. Lo que yo aconsejo es que antes de ir al ANSES, busquen el listado de las obras sociales que se anotaron de manera voluntaria, ¿sí? Que lo van a poder bajar de la página de la superintendencia. Si googlean obras sociales que aceptan monotributistas, enseguida le va a aparecer el listado, y vean ese listado, pero no para ver cuál es la mejor obra social, porque la realidad es que todas las obras sociales que se anotaron en ese listado de manera voluntaria están obligadas al 100% a cubrir con esa prestación, ¿sí? No pueden negar la afiliación porque ellos se anotaron de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elegir esa obra social, pero lo que yo siempre aconsejo es que vean ese listado, más que nada para ver dónde tienen los consultorios, por ejemplo, dónde atienden las guardias para que sean los más próximos, porque a veces hay obras sociales que tienen toda la atención en capital. Entonces, para que prevean eso, más que nada al momento de elegir. Cuando ya van al ANSES, se anotaron el monotributo, eligieron la obra social, le van a dar en el ANSES un link donde ustedes van a tener que ingresar 2 semanas después de que se anotaron para poder bajar la constancia para poder empezar a pagar. Tengan que tener en cuenta que más o menos el monotributo social lo que se paga por una persona y un adherente no llega a 20.000 pesos. Cuando tienen que pagar por 3 meses consecutivos, y cuando pagan los 3 meses, al tercer mes van a la obra social que eligieron y le dicen, nos queremos afiliar, porque yo ya pagué el monotributo y todo. Entonces, si la obra social se niega, ustedes sepan, porque dice que ya no tienen cupo, porque ya no reciben más monotributistas, están incumpliendo y están en la ley. Así que sí o sí los tienen que tomar. En ese caso, lo que hay que hacer, lamentablemente, es intimar a través de carta documento y poder obligar a que los afilien. Pero bueno, ese es el camino que nosotros siempre aconsejamos a las familias que tienen algún familiar o algún conocido con discapacidad, que la forma de poder ir armando ese caminito es poder tener primero un diagnóstico, podés tener el certificado de discapacidad en base a ese diagnóstico, pagar el monotributo para poder tener una obra social, y después desde el momento en que logramos que la obra social nos afilie y todo, se presenta el certificado de discapacidad para que la persona ya empiece a tener la cobertura al 100% de todo lo que necesite, ¿sí? Cuando estamos hablando de todo lo que necesite es de terapias, traslados, prótesis. Si la persona con discapacidad, por ejemplo, les hablo yo en el caso de autismo, ¿no? Y necesita algún odontólogo especial o necesita algún tratamiento, lo tienen que cubrir al 100% también, aunque lo tenga que buscar fuera de cartilla. Es decir, por eso la herramienta primordial es el certificado de discapacidad y tener una obra social que les permita tener a quien exigirle que le dé la cobertura. ¿Sí? ¿Hasta ahora voy bien? Sí, así es, Marcela. Estamos aprendiendo y teniendo... Sí, ¿Tienen alguna pregunta? Las preguntas las vamos a tener en un ratito cuando hagamos el momento colectivo donde vamos a participar todos. Ah, bueno, ¿cuánto me queda? A ver, creo que Gustavo, un poquito más, unos minutitos más. Sí, Marcela, tenés 5 minutos todavía. Tranqui, Marcela. Muy bueno, clara, entonces, muy clara. Bueno, me encanta que les sirva. Bueno, la ley que yo les voy a... Esto para que ustedes sepan, porque muchas veces
lo que muchas veces no siempre pasa, que las obras sociales especulan con el cansancio de las familias, es decir, desde el momento mismo que nosotros tenemos una persona con discapacidad en nuestras familias, empezamos a encontrarnos con un montón de barreras, el tener un diagnóstico, el tramitar el certificado de discapacidad, el tener una obra social, el que la obra social nos acepte, el que la obra social nos cumpla con lo que necesitamos. Entonces, la idea es que ustedes sepan que cuando la obra social ustedes le están pidiendo a la obra social que cubran algo, y la obra social no lo hace porque es buena, lo hace porque está obligada. Y si no lo hace, que ustedes tengan las herramientas para poder decir que hay leyes que los respaldan. Tenemos la Constitución Nacional que establece en el artículo, no me acuerdo ahora cuál es, después lo voy a decir, que el Congreso no puede dictar leyes que vayan en contra del derecho de las personas con discapacidad, ¿sí? En el artículo 75, inciso 23, que se establece para el Congreso legislar y promover medidas de acciones positivas, ¿sí? Que garanticen que todas las personas con discapacidad, como así también niños, mujeres, ancianos, tengan sus derechos. Es decir, ahí tenemos una herramienta. La segunda herramienta es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza que también fue reconocido por nuestro país, entonces tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Y después existe un montón de leyes más que nos resguardan. Y desde el punto de vista de salud está la 24901, que establece que las obras sociales están obligadas a cubrir las prestaciones que necesite una persona con discapacidad. Cuando hablamos de cobertura, como le dije, las prestaciones educativas, prestaciones preventivas, sistema alternativos de grupo familiar, el transporte especial, prestaciones de rehabilitación, prestaciones de terapéuticas educativas, apoyo psicológico. Muchos ignoran que las obras sociales están obligadas a cubrir todo el apoyo psicológico que necesite la familia, ¿sí? Como sabemos, las obras sociales establecen una cantidad de sesiones determinadas y bueno, al tener la persona con discapacidad un CUD, las obras sociales están obligadas a brindar el apoyo psicológico a toda la familia. Siempre ustedes tengan en cuenta que cuando van a pedir algo a la obra social, puedan decirle, pero eso que me estás pidiendo no está nomenclado, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de acompañantes terapéuticos, los acompañantes terapéuticos no están dentro del nomenclador. El nomenclador lo que es una lista, como yo le digo, como una lista de precios de las prestaciones, en la lista de las prestaciones, el valor que tiene que pagar la obra social. En este caso, nosotros estamos hablando hace mucho de este nomenclador porque el nomenclador no se actualizaba desde diciembre del año pasado, recién se actualizó para ahora, que se actualizó en octubre, noviembre, diciembre, un poquito. Pero bueno, ese nomenclador, las prestaciones que no estén dentro de ese nomenclador no quiere decir que las obras sociales no estén obligadas a cubrirla, ¿sí? Por eso, siempre cuando sea alguna prestación que esté fuera del nomenclador, lo que vamos a necesitar es la ayuda del médico. Es decir, el médico se tiene que poner la camiseta y garantizar que la persona tenga, que la persona tenga al 100% lo que necesita, ¿sí? Entonces, si la prestación no está dentro del nomenclador, no me importa si yo tengo el justificativo médico por el cual la obra social va a estar obligada a otorgarlo. Otra de las cosas que dice en el plan médico obligatorio, que es la canasta básica de prestaciones que tienen todas las personas, pero como les dije antes, para las personas con discapacidad no hay PMO porque no hay límite, ¿sí? El PMO es el piso, pero no es el techo para las personas con discapacidad. Así que bueno, creo que ya se terminaron mis minutitos, ¿no? Qué interesante todo lo que has dicho y cuánta cosa hemos aprendido, ¿no? Porque esto de desconocimiento es importante, este espacio, y muy importante todo lo que has dicho, Marcela. Bueno, muchas gracias. Cuán enriquecedor ha sido este espacio
¿sí? Por las 3 panelistas que hemos tenido de lujo, ¿sí? Realmente que no hayan prestado el tiempo para compartir un sábado a la mañana, es para agradecerles, ¿no? Sabe que Marcela me están preguntando acá acerca de la pensión, dice que le han quitado la pensión, están contando, ella se presentó en la ANSES, pero todavía no se la han devuelto, ¿no? ¿Qué pasa con eso? En los casos de cuando se denegaron las pensiones no contributivas, ¿por qué caso puntual es? Porque como estuvieron citando ahora pensiones no contributivas para ver si se mantiene la discapacidad, ¿es en ese caso? ¿O porque se la rechazaron porque consideraron que no corresponde? No, están preguntando justamente eso. Gustavo, ¿qué pasa con eso? Sí. Gustavo, escúchame. Sí. Hay una página de internet donde se ingresa y está el nombre de las personas a los cuales se la van a devolver en diciembre, y después el resto, que van a ser la mitad, y el resto va a ser devuelto en enero, ¿sí? Tiene que ser retroactivo. Así que si no le dan retroactivo al mes que se lo sacaron, lo tienen que reclamar. Lo tienen que reclamar. Exactamente. Después, si querés, yo les paso el enlace a través del cual tienen que ingresar, pero si no, se tiene que acercar al municipio y que en el municipio o en el ANSES ingresen y le digan cuándo va a cobrar. Y si no, que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes, que lo ayudamos. Buenísimo. Justamente fue un amparo colectivo que se hizo en Redi, lo hizo junto con RALS y con la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, con ANDAR y con FAICA, lo presentamos en Catamarca, y ASIG, CELS y la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata lo presentó en la Cámara Federal de La Plata, y después terminamos todos juntos en Catamarca y se le dio legitimidad al reclamo para que pase a ser colectivo, para que se traslade a todo el país, y las tienen que devolver. Ya la justicia dictaminó que la tiene que devolver. Y quería decir una cosita, no sé si está dentro de las preguntas, pero que estábamos acá charlando con Ana, escuchándola a Marcela atentamente, y hay que tener en cuenta que si bien nosotros tenemos mucha legislación por la cual nos podemos, y legislación vinculante hasta la internacional, digamos, que nos podemos defender, hay un tema que es crucial, que es el acceso a la justicia, porque un amparo sale entre 1.400.000 y 1.700.000, y las personas, no todas las personas lo tienen, y después que la Cámara Federal o la Cámara que lo dicte, que se pueden demorar 5, 6, el caso de Irene Cuevas, ¿cuántos años? 7 años. 7 años estuvo en la justicia para hacer esto. Va bien. Está todavía. Está todavía, exacto. Bueno, no, eso, hacer esa aclaración, pero con respecto a las pensiones no contributivas, teóricamente se comprometieron a dar la mitad ahora en diciembre y la otra mitad en enero, y la justicia dictaminó que tiene que ser retroactiva. Claro, pero ahora habría que preguntarle a la doctora qué pasa si eso no sucede. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que buscar un abogado entonces? Y lamentablemente sí. Porque la realidad es cuando le llega la resolución donde se le deniegan, hay un plazo de 60 días donde se puede recurrir a la justicia. Es decir, que la última herramienta que queda después del espacio administrativo es recurrir sí o sí a la justicia. Y yo la entiendo a Gabriela, que es verdad que lamentablemente no es accesible para todos el tema de poder recurrir y hacer un amparo, y es lo lamentable. Yo, por lo que tengo entendido, hay en la Cámara Federal de San Martín, hay un sector donde hacen amparos de salud. Yo soy de Matanza, y a través de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogada Matanza estuvimos viendo a ver si patrocinio gratuito podía también hacer
Amparo, si estuvieron, la idea es armar capacitaciones y a ver si a través del patrocinio gratuito también se puede hacer, pero la realidad es esa, que es lamentable que no todos tengan el derecho, y eso es lo que especula también las obras sociales, que saben que las familias no van a poder pagarlo. Yo tengo un caso preciso de una mamá que yo le hice el amparo, yo en el caso, mientras pueda, yo siempre ayudo, trato de asesorar y hacerle las cosas a las familias, y le hice el amparo, y en la obra social lo primero que le dijeron, dice, ¿y con qué pagaste un abogado? Y la trataron mal, y bueno, y después tuve que ir yo a hablar ahí, pero porque lamentablemente especulan con eso también, con la que no todos tienen la posibilidad de acceder a la justicia. Claro. También tengo otra. Sí. Perdón, Gustavo. No, adelante, por favor, Mari, Sí. adelante. Tengo otra pregunta más con respecto a lo que estuviste hablando. ¿Qué pasa con la pensión no contributiva y cuando ya estás cerca de jubilarte? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué pasa? ¿Se tiene que dar de baja la no contributiva? ¿Es compatible con la jubilación? ¿Cómo sería eso? Por lo que tengo entendido, no es compatible. Tiene que elegir entre una y otra. No sé si Gabriela ahí sabe más que yo. La pensión no contributiva para personas con discapacidad hasta el año 2021 no era compatible. Después salió un decreto que establecía la compatibilidad de la pensión no contributiva si la persona con discapacidad en el otro trabajo cobraba un sueldo que no alcanzaba a los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Pero creo que eso se sacó, ¿no? Cuando asumió este gobierno, lo quita eso. Y no, bueno, no solamente quita eso, sino que cambia la normativa de acceso a la pensión no contributiva. Entonces, la gravedad que se atraviesa, y por eso es la ley de emergencia, no es solamente las pensiones que se quitan, sino que es que no están dando nuevas pensiones. Exactamente, está todo frenado. Está todo muy frenado porque los requisitos que se toman para dar la pensión, y los requisitos, no hablamos de requisitos de discapacidad en sí, sino requisitos económicos. Acá hubo un caso de una abuela que cobraba lo mínimo, tuvo que internar a su nieto que estaba a cargo de ella porque le quitaron la pensión, porque la mujer era un niño, y la mujer que tenía a cargo, el chico cobraba una pensión mínima. Bueno, termina falleciendo el muchacho con discapacidad. Entonces, todas estas situaciones, ¿viste? Realmente son muy, muy graves. El límite que le ponen es también económico. Si la persona, ¿por qué? ¿Por qué cambian cuando nosotros decimos que no cumplen con la convención y que no cumplen con el modelo social? Porque le ponen la carga, la responsabilidad de la persona con discapacidad a la familia, y no lo asumen como una responsabilidad del Estado. Y como con el agravante que la persona con discapacidad no tiene trabajo, no tiene pensión, ¿cómo va a pagar un abogado? Es cierto que hay algunos ámbitos en donde te hacen los amparos de salud, pero también los requisitos económicos para que te lo den no accede nadie, es muy difícil acceder. La verdad es que si tenés un familiar que cobra la mínima, ya no tenés acceso a un amparo. Pero fíjate que nosotros, no sé si me escuchan. ¿Escuchan a Ana? Sí, porque hola, ¿qué tal? Nosotros tenemos un caso de una mujer tetrapléjica con amparo que requiere asistencia, no, cuadripléjica, asistencia 24/7. Bueno, la obra, ella sí ya tiene amparo. La obra social no se lo está dando, le da horas, o sea, 4 horas a la mañana, 3 a la tarde, y con amparo incluido, ¿eh? Estamos ahora luchando para que esta mujer, lo metimos con las defensorías, con todo, le den los 24/7 porque si no se va a morir. Ella no levanta el dedo, solamente utiliza el del, ¿cómo se llama? El aparatito para la silla motora. Pero, o sea, vienen, la levantan, la bañan y la sientan y se van. Después vuelven para darle de comer y se van.
le pasa algo en el medio, bueno. Entonces, bueno, digo, esto de los amparos y todos, a ver, 28 años tiene Rey de vida. Imagínate si hemos pasado cosas. Sin embargo, hoy el tema es que la obra social hace lo que quiere. Y ni les cuento UPCN, ni les cuento UPCN. Sí, es verdad, hay muchas obras sociales que aunque exista una orden judicial no hace nada y puede ser que se mueva un poco si se le aplica algún tipo de multa, pero depende también de la obra social, es verdad. Justamente iba a preguntar que una de las preguntas era ¿qué pasa cuando vos tenés el certificado de discapacidad? Presentas porque necesitas remedios y tratamientos y no te cumplen. Bueno, están hablando de los amparos justamente. Otra cosa, fíjense, esto es a modo de comentario importante. Hace 2 meses atrás, UPCN dejó, mejor dicho, las farmacias dejaron de entregar insulina porque UPCN no pagaba. Las personas insulina dependientes se mueren, así de sencillo, ¿no es cierto? Y no la pueden pagar porque es carísima. Bueno, ahí hubo toda una movida, ¿viste? O sea, nosotros, de gente que conocíamos, una de ellas tenía amparo, ya que se lo hizo el RALS hace amparos gratuitos, movimos gente, se hicieron presentaciones diferentes y UPCN pagó. Ahora bien, como yo siempre digo, y si nosotros no existimos, ¿qué pasa? Y hay gente que no nos conoce, no sabe que nosotros podemos mover y demás. Entonces ahí está el problema. Sí, claro. Nosotros somos para eso están estos espacios, para que la gente tomamos, pueda conocer y conocerlos a ustedes también. Nosotros lo que hacemos es lo que tendría que hacer el Estado, esa es la verdad. Pero bueno, sí, UPCN también, yo he tenido casos de una señora en San Pedro que le cerraron las farmacias y también no podía saber dónde te retiraba la medicación. Por eso es complicado, lamentablemente. Sí, y es complicado más aún cuando la gente no sabe y tiene un desconocimiento de todas estas cuestiones, instrumentos de la ley y toda la violación que se dan y no hay herramienta, ¿no? Y justamente en estos tiempos donde se nos vulneran nuestros derechos, se nos avasallan nuestros derechos y realmente que ustedes nos han aclarado un montón de este panorama, han sido muy claros ¿no? Y realmente son cuestiones muy sensibles, ¿no? Sí, la verdad que sí, Gustavo, y agradecemos muchísimo a las 3 del panel y no sé si estamos en tiempo ya de que, o sea, no estamos terminando el panel todavía, sino que vamos a entrar en este momento de reflexión colectiva, ¿no? De este momento colectivo donde podemos seguir interactuando también con opiniones y demás, donde lo vamos a sumar también a Melissa. Y que nos puedan contar más allá de todo esto que ustedes están hablando en este momento, sino también desde cuándo, en qué momento la voz de ustedes se transforma en acciones políticas para buscar un cambio también, o buscar que se reconozca, pelear por nuestros derechos, o como dice en este caso Gustavo, que seguimos resistiendo todo lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, vamos a ir, cada una va a ir haciendo su aporte ahí, su reflexión. Melissa. Sí, Mari, bueno, en primer lugar agradecerle a Gabriela y a Marcela por haberse sumado a este espacio también. Recién las escuchaba muy atentamente ahí los aportes que venían haciendo y quería remarcar algo que me parece que también es importante desde lo que es el discurso, ¿no? Que se viene sosteniendo, las palabras, ¿no? Tantas palabras que quedan, ¿no? En el aire y muchas veces son promesas. Hace muy poquitos días, a través del decreto 849, el gobierno nacional aumentó la partida presupuestaria ¿sí? Para, por ejemplo, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. Nuestra partida ahí aclaran que está destinada al pago de pensiones no contributivas. Entonces, nada, lo traigo acá a modo de información y dato y pensar, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, como personas con discapacidad, nos vuelven a dar un dato más, ¿no? Un elemento más, que no lo tenemos que dejar abandonado, que implica, ¿no? De alguna manera levantar la bandera, levantar la guardia una vez más y
luchar porque esa palabra no sea palabra muerta nuevamente. Es una lucha más, esto es sistemático, yo creo que desde que asumió esta nueva gestión, si le podemos decir gestión, venimos de un sinfín de promesas y de palabras que muchas de ellas no son regresivas, no son parte de un discurso que lo único que hace es hacer el derecho regresivo, cosa que no puede ocurrir, ¿sí? Pero que viene pasando y se viene legitimando en primer lugar en discursos de odio, ¿sí? Si hay algo, una batalla que ha ganado, creo, este gobierno actual, es legitimar en la sociedad los discursos de odio, ¿no? El por qué es malo que se le tenga que pagar una pensión no contributiva a un determinado sector de la sociedad. Es malo que jubilados estén en el terreno público luchando por sus derechos, porque son un gasto, porque atentan contra el resto de la sociedad, ¿no? Entonces muchos de estos discursos empezaron a aparecer desde el poder, ¿no? Bueno, es malo que esta persona esté peleando por este subsidio porque te lo vamos a sacar a vos, ¿no? Y sos vos el que se va a quedar en desigualdad. Entonces, es de alguna manera estos discursos de odio generar de alguna manera guerras, ¿no? Guerras a través del discurso, legitimarlo, ¿sí? Legitimar lo malo para lograr ese consenso en la sociedad. Entonces yo creo que acá es donde tenemos una gran lucha, ¿no? Entender que lo que están buscando es lo que se está logrando y es la fragmentación social, ¿sí? Discursos de odio que logran, ¿sí?, ser pragmáticos y lograr esa fragmentación, donde todos vamos contra todos y no entendemos que en realidad lo que vienen, ¿sí?, o por lo que vienen, es por todos nuestros derechos. No hay sectores que estén quedando fuera de esta lucha permanente. Estamos todos en la misma. Entonces, digo, ¿no? Traía al principio de esta intervención ese decreto y este aumento de presupuesto porque, bueno, nuevamente, ¿no? Van a aparecer cuestiones como, bueno, pero sí, le seguimos pagando a este sector, tal sector va a quedar no va a quedar fuera de ese beneficio. Bueno, esto no es así. Sí, son discursos, son palabras que lo que buscan de alguna manera es seguir fragmentándonos y eso es lo que tenemos que evitar. No, desde mi lugar creo eso un poco. Gracias, Melissa. La verdad que sí, es tal cual como vos lo decís y hace tanto ruido todo lo que escuchamos, pero bueno, me queda esta cuestión de entender que la sociedad por ahí entiende lo que le muestran, ¿no? Que por eso es importante, parezco reiterativo en lo que voy a decir, los espacios de construcción y de construcción como esto, como acá, como la red, como cada uno de nuestros espacios y la militancia que llevamos adelante, ¿no? Te vamos a dar, Sí, Gaby. Sí, Gustavo, es un, es aporta un también, trabajo, perdón. es un trabajo fundamental ese, y el que tenemos nosotros como comunicadores y siendo personas con discapacidad, creo que tenemos ese rol y lo tenemos que asumir y tomar carta y Doble jugar rol, acá en esta ¿no? cuestión. Es Doble doble, rol. doble rol, exactamente, exactamente. Te paso Le la, vamos a, no, eso, la palabra a Gaby, así puede hablar y justamente de lo que estábamos preguntando al principio sobre esto de hacer esta exposición en común, de cuando la palabra se hace ya una acción política para poder llegar a conseguir lo que un derecho o alguna acción, ¿no? Sí, sí, la verdad que adhiero totalmente a las palabras de Melissa. Realmente la situación que se atraviesa es grave. Se hacen alusión a cuestiones eh, que no tienen asidero en la realidad, pero que como tampoco hay tantos medios que den la voz a las personas mismas con discapacidad, no se logra llegar a toda la población. Y sabemos que en
la población en general, si lo dice la televisión, es verdad. O sea, se toma como una verdad absoluta sin escuchar, ¿no?, otras voces. Y fíjense ustedes que una de las cuestiones que también renegó el gobierno y hizo ni bien asumió, que fue cambiar la Agencia Nacional de Discapacidad al ámbito del Ministerio de Salud, tiene que ver también con esto de quedarse con los recursos que iban a discapacidad. No es casualidad lo que pasó, lo del 3% de Spagnolo y Carina y todos estos desfalcos, porque nosotros ya lo habíamos visto esta situación. En el gobierno de Macri hubo 2 presupuestos de discapacidad que se subejecutaron, o sea, se ejecutó solamente el 20 o el 10% de cada presupuesto. Entonces, cuando un presupuesto asignado no se ejecuta en su totalidad, el dinero que resta va a Presidencia de la Nación y Presidencia de la Nación lo reasigna donde quiere. Y esto está pasando también hoy con fondos del Banco del BID que dio para investigación en discapacidad y que solamente ejecutaron el 20% y son fondos que se van a perder para la discapacidad. Nosotros desde REDI con este tema hicimos un pedido de acceso a la información pública. Hace un mes todavía no nos lo contestaron, porque todo esto que dice Melissa con respecto al tema de que hay fondos, no hay fondos, tiene toda una cuestión bastante más compleja que se calla. Yo digo, ¿cuántas veces vimos nosotros en lo que va del 2023 la imagen de la radiografía del perro en el otorgamiento de un certificado de discapacidad, que era una mentira, que nunca se otorgó? Digamos, no quiere decir, yo con esto no digo ni que si se dieron todas bien, no digo nada, digo simplemente, si vos sos funcionario, sabés que esa pensión nunca se dio, y igual seguís saliendo en los medios diciendo que se le daban a personas que presentaban radiografías de perro, estás mintiendo, ¿sí? Entonces, en cambio de hacer una política pública que vaya a ver la situación que atraviesa cada persona con discapacidad en Argentina, lo único que hacen es la más fácil, criticar al otro y no hacer nada. Porque, recordemos algo, en Argentina hay un 11,2% según el censo del 2010, porque en el último, el gobierno anterior tampoco tuvo en cuenta a las personas con discapacidad, así que no tenemos un censo donde diga exactamente cuánto. Entonces, el 11% es del 2010. Según ese número, tenemos cerca de 6 millones de personas con discapacidad. Y solamente 1.300.000 tienen pensión no contributiva y 1.500.000 tienen certificado de discapacidad. Entonces, quiere decir que acá la política pública está fallando, porque hay 4 millones de personas con discapacidad que no saben en qué situación están. Entonces digo, estas cuestiones nosotros la tenemos que ver, nos lo tenemos que preguntar y preguntársela también en los momentos de las elecciones, que es cuando tenemos que participar a través de nuestro voto, de nuestra palabra, digo, tenerlo en cuenta. No seamos actores pasivos escuchando, seamos actores activos, conformemos redes que nos permitan defendernos y hacernos escuchar. Gracias, Gaby, la verdad, muchísimas gracias. Palabras fuertes, ¿no? Duras para reflexionar, Gustavo, acerca de lo que se está viviendo, ¿no? Y de cómo llamamos a la acción, ¿no? Me quedo con la parte última de esto de que somos actores fundamentales para la transformación, para el cambio, para decir acá estamos, ¿sí? Acá estamos, vamos a dar batata. Sé que es algo que ya está un poco desgastado y todo, pero bueno, en estos tiempos tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Porque nos quieren sacar los derechos conquistados, que nos costó un montón. Así que me quedo con eso. Excelente, muy clara, ¿no? Ahora le vamos a dar la palabra a Marcela, abogada previsional, que nos ha dilucidado un montón de dudas y cosas que tenemos muchos que nos interesa saber. Sí me hizo ruido una cosa cuando dijiste esto de juegan al desgaste de la persona con discapacidad y las familias con respecto
a lo que tienen que hacer, a esto de tanta burocracia, de golpear puertas, de reclamar algo que es nuestro, pero que en realidad sabemos que hoy no estaría pasando. Y eso es como que me repercute y me hace tanto cosa en el pecho, porque voy a decir, juegan el cansancio y es eso, ¿no? Marcela, No se te escucha, Marcela. no se Ahí escucha, está, ahí estaba está, ¿ves? muteada, Ahí perdón. está. Yo, por ejemplo, Pero hablo en mi ¿alcanzaste a caso escuchar? Sí, ahí está. de... Ah, Lo cierto es que nadie elige tener una discapacidad, nadie no. elige tener un hijo con discapacidad. En mi caso vino, y la realidad es que yo siempre digo a las familias que uno tiene dos opciones. O tirarse un costado y llorar y tener toda la angustia, que sí tenemos el derecho de tenerlo, esa angustia, pero después, lamentablemente, tenemos que pensar que hay una persona que depende de nosotros y que tenemos que pelearla, porque si no la peleamos nosotros, es como dice Gabriela, la lucha tenemos que hacer actores activos, tanto las personas con discapacidad como las familias, y no dejar que nos subestimen y que nos ganen por cansancio. Es decir, eso es lo que yo siempre a las familias trato de decirle, que nosotros siempre, el no lamentablemente va a ser lo primero que nos vamos a cruzar. Es así. Tranquilamente cuando va, no. Y bueno, hay que pelearla. Y la única forma de pelearla es no estar en la ignorancia, saber que tenemos leyes y demostrarle cuando vamos a una obra social, de decirle, vos estás incumpliendo porque hay una convención, porque hay una ley, porque les puedo asegurar que, aunque ustedes no lo crean, cambia la mirada y dice, uy, bueno, esta persona dentro de todo sabe de lo que está hablando y sabe qué es lo que está exigiendo. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no es uno u otro, todos tenemos derechos. Todas las personas tienen derechos. Y es triste que las personas con discapacidad tengan que salir a pelearla constantemente. Y bueno, por eso es tan bueno este ámbito de seguir hablando, de demostrar que hay otro lado de la discapacidad, que no es todo lo que se dice, lo que dicen los medios, porque es verdad, la gente muchas veces se hace llevar por lo que dicen los medios y que existe otra realidad. Porque la realidad es que muchas veces a mí lo que me molesta es mi de cuando dicen discapacitado. Cuando yo veo un periodista que está queriendo informar y en vez de asesorarse, leer y sacar lo mínimo, que ya no es discapacitado, sino que es una persona, ya me pone muy mal. Porque no entiendo por qué no se informan a decir lo que corresponde, persona con discapacidad, no discapacitado. Así que basándonos en eso no nos podemos guiar en lo que informan los medios. Y bueno, y otra cosa que yo les quería decir, aprovechando este espacio, para que lo tengan presente o si conocen a alguien, la familia TEA Matanza atendemos de manera gratuita y asesoramos a la familia todos los miércoles en el Hospital Germani de la Ferrere. Asesoramos, caminamos a las familias, vienen porque tienen duda con el diagnóstico, obra social, etcétera, y le puedo asegurar que todos los miércoles atendemos a más de 10 familias. Es impresionante la necesidad que hay acá en Matanza, donde no hay neurólogo, no hay psiquiatra, no hay médicos, no hay turnos. Para sacar un certificado de discapacidad hay una lista de espera de 3 o 4 meses. Sí. Entonces, es tremendo muy dato. triste. Tremendo dato. Y la realidad es que, bueno, por eso le comparto que si conocen a alguien de acá de Matanza que necesita un asesoramiento, ya sea de autismo o que no sea de autismo, estamos todos los miércoles en el Germani de 9 a 11 de la mañana. Y muchísimas gracias por la invitación. Sí, Marcela, te pregunto también esto, la cuestión si alguien te quiere, que no sea justamente de Buenos Aires, que te quiera conectar, tenés redes sociales, algo así que se puedan comunicar con vos. Les paso mi mail, es marcelafalero@gmail.com. Ahí está. Bien fácil. Somos federales. Y mi Instagram también es así, Marcela Falero, así que sí. Ahí está. Porque... Bueno, Marcela, nos mantenemos en contacto. Después, Gustavo, nos pones en contacto con Marcela. Sí. Buenísimo. Un gusto, Gabriela, sí, totalmente. Un placer, igual. Nosotros vamos a festejar este espacio, que es un espacio que se tenía que dar, ¿no? Por un montón de cuestiones, desinformaciones, informaciones precisas que han dado, ¿no? De cuestiones que no se saben, ¿no? Entonces, vamos a agradecerle a Melissa Correa, a Gabriela Troyano, a Marcela Falero por estar hoy con nosotros, ¿no? Así que les da muchísimas gracias.
Y voy a cerrar con una reflexión. Voy a volver a la frase de nada sobre nosotros y nosotros. Sí, es con nosotros, somos actores fundamentales, somos parte de todo, ¿no? Entonces tenemos que asumir ese espacio, ese lugar, ¿sí? Tenemos muchas potencialidades, muchas capacidades. Lo que nos está faltando es justamente más oportunidades, pero vamos y en busca de eso, ¿sí? Porque la lucha es con todos y todas, ¿no? No, es así, Mari, ¿verdad? Así es, Gustavo, la verdad que nos llevamos mucho conocimiento, mucha reflexión, mucho para pensar cada uno desde su lugar. Me adhiero al cierre tuyo también, porque ya estamos cerrando, y yo voy a citar, porque siempre me quedo con frases y citas que escucho de por ahí, de una canción muy importante del rock nacional, donde dice el estribillo: seguimos resistiendo el embate, gente. Así es simple. Así que estamos acostumbrados a esto. Somos personas con discapacidad que vivimos en un mundo donde sabemos todas las barreras que atravesamos. Y esta va a ser una más y vamos a seguir, como decía, citando recién, seguimos resistiendo el embate, compa. Así que bueno, Así es, nada, así es. Bueno, agradecerle nuevamente, agradecerte a vos, a Fede, por el apoyo, a todas las personas que están del otro lado. Así que bueno, nada, agradecerle y será hasta la próxima. así es, agradecemos a la gente de la red de comunicadores con discapacidad visual que nos da la oportunidad de poder haber estado moderando este espacio, a la directora, a toda la comisión, a todos los integrantes de la gran familia, porque acá somos unos cuantos que estamos trabajando, pero es mucha más la gente que está detrás sosteniendo esta gran familia. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad a los panelistas y bueno, Gusti, gracias por dejarme ser parte, compañero coterráneo, con usted No, en pero la por favor, moderación. ha sido un placer y un privilegio, ¿sí? Bueno, que estén muy bien y Así es. nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos, cariños a todos y a Saludos. todas.